Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están escuchando esta edición del podcast de Lámpara Bíblica. Y este que les habla es su hermano Michael Castro. Estuve ausente la semana pasada ya que estoy en unos cambios personales. Precisamente estoy comenzando en un nuevo trabajo, así que pues no tuve tiempo de preparar el podcast para la semana pasada. Pero esta semana quiero compartir con ustedes. No vamos a estar hablando de noticias, sino quiero compartir una carta abierta que escribió una señora de nombre Amanda Méndez. Ella tiene un blog en inglés que se llama A Little House in the Ozarks. Y Amanda Méndez escribió un blog muy particular desde la perspectiva de una niña adolescente que creció con un padre que decidió pues ser transexual y lo que ella experimentó a causa de esa experiencia. Así que lo que yo voy a hacer hoy es voy a leer de aquí, porque en palabras de ella van a verlo en la lectura de lo que voy a hacer, porque voy a hacer traducir la carta de ella, que está en inglés, la voy a traducir a español. Ella no tuvo una vida fácil a causa de esta decisión. Así que comenzamos con la carta. El término woke, que lo van a ver en el enlace, es como decir una persona que ha sido iluminada. Una persona, es un término, lo que se llama una frase idiomática en inglés. No tiene una traducción directa en español. En español sería como estar iluminado, crear conciencia o algo así, pero en inglés se llama woke. Ella dice not woke, no estoy iluminada. Mi experiencia como la hija de un individuo trans. Comienzo a leer. Septiembre 25 del 2018. Ha llegado a mi atención que no estoy iluminada. No, para nada. Pero aún así, quiero compartir mi historia acerca de haber sido la hija de un individuo transgénero, porque en todos los años esta ha sido mi historia y he observado cómo muy poca gente consideran esta perspectiva. Muchos años atrás, cuando yo más desesperadamente necesitaba ser entendida, no habían recursos. Ahora, el debate acerca de los asuntos sobre las personas trans está ahí al descubierto y aún no veo muchos recursos para los niños de personas trans. Hay muchos artículos y grupos de apoyo enfocados en cómo apoyar a las personas que viven alrededor de los trans, pero nada acerca de cómo apoyar a los niños que están atrapados y confundidos por un cambio tan dramático en la familia. Antes de comenzar, yo solo quiero decir que nunca he escuchado una historia parecida a la mía. Yo no sé si el comportamiento que voy a compartir aquí es típico. No estoy comentando acerca de todos los individuos transgénero, y no lo podría hacer. Estos pequeños recuerdos del comportamiento de mi padre durante este tiempo se enfocan en la época durante su transición, pero no lo definen enteramente, ni tampoco definen a ninguna otra persona. Ellos definen mi experiencia con esta transición. Mi padre se confesó como transgénero el verano antes de que yo comenzara el 8º grado, y para mí fue un suceso traumático. Era el año 2000 cuando los grupos de transvestis de Eddie Izzard era algo muy cómico. Mi cerebro adolescente que estaba en desarrollo no tenía idea de cómo interactuar con un padre que no estaba ya más dispuesto a identificarse como mi padre más. Ninguno de mis amigos tenía una opinión o apoyo para ofrecerme. Cada vez que yo compartía mi experiencia con un amigo, siempre se veían de una manera en shock. Algunas veces se mostraban disgusto y era diferente todo el tiempo. Nadie había entrado en alerta. Aunque yo amé a mi padre con la devoción que llegaba casi a una idolatría,
me sentí traumatizada por su proceso de transición. Algunos niños de padres transgénero expresan haber conocido lo que es ver cómo sus padres salían y no tenía idea qué era lo que iba a suceder. La noticia de mi padre fue un shock. Mi padre era un hombre de 6 pies, estoico, un hombre que era cinta negra en karate. Mi padre era un hombre varonil. Convertirse en mujer parecía la última cosa que a él se le hubiera ocurrido, pero lo anunció su intención para hacer eso una tarde de verano. Poco después de eso, su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente y fue este nuevo comportamiento, más que la transición en sí, lo que yo consideré traumatizante. Todo comenzó con cosas pequeñas. Me pidió que no lo llamara más papi por la primera vez en su vida, un día que estábamos en Target. Estábamos comprando y yo lo llamé para pedirle algo. Le dije, papi, ven a ver esto. Pero ya él estaba mostrándose ante la gente como una mujer en público y a él le molestaba que le dijera papi. Tengo que decir algo a su favor y ahora entiendo que sentirse avergonzado por un hijo en público y decir cosas que hieren a veces pueden pasarle a los padres. Nadie es perfecto. Aún así yo estaba traumatizada. Me sentía traicionada. Estaba en una negación acerca de mi dolor. Durante ese año escolar, traté de cometer suicidio tomándome 11 pastillas de ibuprofeno. La botella se decía que no me tomara más de 10, así que me tomé 11. Es un poco absurdo y ahora me doy cuenta, pero yo era una niña inocente que había tenido una niñez bien alegre en una casa llena de amor hasta ese punto. Y sinceramente yo creía que podía terminar mi vida tomando ibuprofeno. En los años siguientes, mi experiencia como la adolescente hija de una persona transgénero continuó siendo traumática. Su comportamiento inapropiado sobre su identidad sexual se intensificó. Mi padre hablaba abiertamente, decía cosas gráficas, detalles acerca de su terapia hormonal, cómo se le iban desarrollando los senos. Hablaba de las cirugías que se estaba haciendo conmigo. En un punto me ofreció que viera el trabajo que se había hecho en su operación de reasignación, cuando todavía era un lugar para ser operado. Luego de su operación, mi papá practicó usando las herramientas que se usan para dilatar con la puerta abierta. Ya anteriormente me había enseñado las herramientas. Eran consoladores de acrílico usados para mantener el orificio que había sido creado. Se refería al más grande de ellos como la lata. Estaba cubierto con una sábana mientras los usaba, pero yo sabía lo que él estaba haciendo y por qué. Me contaba sus aventuras acerca de cómo interactuaba con el resto del mundo como una mujer, de cómo flirteaba con hombres y cómo tenía fiestas de noche con miembros de la comunidad transexual. En estas historias me contaba de mujeres que conoció que no habían tenido hijos porque él sabía que hablar de el embarazo y nacimiento con ella no podía él hacerlo desde la perspectiva de una mujer. Le decía a los extraños que él no tenía hijos porque él no quería estar fuera de grupo. Entonces me contó acerca de eso. Yo intenté suicidarme nuevamente cuando tenía 16 años y usé más pastillas esta vez, pero esta vez fue una mezcla de todas las pastillas que pude haber encontrado en la casa, pastillas recetadas y pastillas de dolor comunes, porque yo quería matarme. Como la ocasión anterior, yo quería terminar mi vida porque me sentía tan emocionalmente y psicológicamente abrumada por todo esto, que yo veía esta transición de mi papá como algo que me empujó al borde de mi ansiedad y desespero. Y también
sentía una necesidad poderosa de poder proteger a mi papá del dolor. Hasta este día no estoy segura si él sabe de este segundo intento que yo hice. Después que él conoció a un hombre y comenzaron a tener una relación seria, él me pidió que le mintiera a este hombre en la fiesta de Navidad de nuestra familia y que le dijera que yo era su sobrina. Él me pidió que pretendiera que yo era una huérfana en mi propia casa para poder mantener el secreto. Nuestra relación se tornó un poco más alejada. Un año más tarde, yo estaba nuevamente en el hospital por otro intento de suicidio. Cuando yo me comprometí, mi papá no quiso llevarme el día de mi boda. No me llevó del brazo el día de mi boda, porque él no quería ser reconocido como mi padre por los invitados. Con el tiempo, yo le pedí a él que no me volviera más a contactar. Ya han pasado 5 años desde que la última vez que nos hablamos. No soy insensible al hecho de que las cosas que he descrito anterior en la parte de arriba no representan una completa visión del carácter de mi padre. No estoy insensible al hecho de que mis propias acciones egoístas y poco cariñosas en esta manera, como las he descrito, pueden ser vistas como que yo sea una persona mala. Simplemente estoy tratando de dar un punto de vista claro de mi propia experiencia como la hija de una persona transgénero. Para mí fue algo traumatizante y ya es hora en el mundo de que nadie piense cosas así. Yo estaba sola, no tenía nadie. Es mi experiencia y es algo con lo que tuve que trabajar. Yo no estaba iluminada entonces y no estoy iluminada ahora. El trauma que sentí en conexión con la transición de mi padre ha sido profundo y me ha marcado. Justo esta semana me levanté en la noche, en una pesadilla, sudando, porque la memoria de mi padre describiendo su primer orgasmo femenino, entre comillas, cuando me lo describió a los 15 años, me llegó tan vívidamente a mi mente que me hizo perder el sueño. Los asuntos de las personas transexuales son algo que me causan ansiedad. Mi experiencia personal lo hace difícil para mí el sentir compasión para personas transexuales en sus intentos. Usted notará que siempre uso pronombres masculinos. El término de cirugía de reasignación en vez de cirugía de afirmación. Y yo sé que esto no es muy tolerante y es ciertamente algo que no es visto como algo progresivo. Aún puede sonar insensible, pero esto fue producto de mi experiencia. Las personas transexuales no son gente mala, pero mi experiencia con un individuo transexual, el que conozco más cercano, para mí fue una de abuso infantil. No sé de qué otra manera describir mi exposición a estos asuntos de naturaleza gráfica sexual a una edad tan temprana y tan corrido. En adición al contenido sexual, los sentimientos de traición, abandono que asocio con el comportamiento de mi padre mientras él navegaba su transición me dejan sintiéndome nerviosa y ansiosa cada vez que alguien habla de situaciones o de asuntos sobre transexuales. Aquí no hay odio, aquí no hay agenda, aquí solamente hay dolor y mucha oración y la ferviente esperanza de que ese dolor algún día se convierta en algo bueno. Este es el fin de la carta que escribió Amanda Méndez, que narra su experiencia como la hija de un individuo transexual. Yo voy a dejar esto aquí, no voy a hacer más comentarios. Usted llegue a sus propias conclusiones. En esta época en donde se está hablando tanto de los derechos de las personas transexuales, hay que tomar en cuenta qué se está haciendo con los niños
¿A qué estamos exponiendo a los niños cuando hablamos de estos tipos de asuntos? Dios los bendiga, le agradezco la sintonía, será hasta la próxima y nos vemos en el próximo podcast.